Buen día. El tema 3 versa sobre el ciclo de trabajo básico que utilizan los motores de reacción, y es el que trataremos a continuación. Voy a presentarles a continuación el ciclo Brayton cerrado, presentado por George Bailey Brayton, que es el ciclo cerrado para turbinas de gas. Este consta de un compresor y una turbina, conectadas por un eje. De esta forma la turbina alimenta al compresor. El compresor comprime aire o una masa de gas y lo envía a la cámara de combustión o quemador, donde se mezcla a su vez con combustible. Del producto de la combustión salen los gases de escape o gases de combustión hacia la turbina, donde la turbina aprovecha energía de estos para convertirlo en energía mecánica y mover el compresor o mover el eje para otras finalidades. Los gases de escape pasan a un intercambiador de calor, donde deben enfriarse para después volver como aire frío o gas frío al compresor y continuar el ciclo continuamente. En términos de un diagrama de presión versus volumen y de temperatura en función de la entropía, este ciclo queda descrito como se muestra aquí, en el cual se puede ver que los puntos demarcados en el diagrama tienen una correlación con el esquema de trabajo mostrado. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que entre el punto 1 y 2 tenemos el proceso de compresión. Entre el punto 2 y 3 tenemos ese proceso donde está la quema del combustible. Ese será el proceso de combustión, donde se ve que ingresa calor al ciclo. Entre el punto 3 y 4 vemos que está la turbina tomando energía que viene de los gases. Entonces vemos que hay una reducción de presión y una reducción de temperatura. Y vemos en la parte del intercambio de calor que la temperatura sigue en disminución, pero también la entropía. Y que hay una disminución del volumen, aunque la presión sea constante. En cuanto al ciclo Brayton para turbinas de gas, lo que se compara al ciclo real de las turbinas de gas, tenemos de igual forma el compresor unido por un eje a la turbina. De igual forma, tenemos que el compresor comprime el gas, lo envía al quemador o cámara de combustible, donde se mezcla con combustible, se quema y pasa a los gases de combustión a la turbina. Ahora, aquí viene la diferencia notable del ciclo previo. En la turbina, los gases de escape salen directo a la atmósfera, que funciona como un intercambiador de calor y que es el mismo lugar de donde se toma el aire fresco. Comparándolo con los ciclos de trabajo, los diagramas de presión versus volumen y de temperatura versus entropía, tenemos que los ciclos son los mismos o muy similares a los previamente mostrados cuando se refiere al ciclo cerrado de Brayton, donde tenemos que entre el punto 1 y 2 está ocurriendo la compresión con una disminución de volumen, manteniendo la entropía y subiendo la temperatura. Tenemos que entre el punto 2 y 3, donde está el quemador, tenemos un ingreso de energía al ciclo, es un aumento de temperatura, teniendo una breve disminución de presión, pero muy poca, un aumento del volumen y un aumento de la temperatura y de la entropía. Tenemos en la parte 3 y 4, donde está la turbina, una disminución de la temperatura, de la presión, aumento del volumen y manteniendo la entropía constante. Y en la sección del intercambiador de calor notamos que en los diagramas se muestra con líneas segmentadas, porque sí, realmente está ocurriendo el intercambio de calor en la atmósfera, pero podemos decir que la atmósfera es tan grande que podemos decir que es algo como que si estuviese abierto, aunque realmente no está abierto porque la atmósfera funciona efectivamente como ese intercambiador de calor que está expulsando gases por una parte y las está tomando por el otro. Ahora veamos un diagrama tomado del libro Rolls-Royce de Jet Engine, que les recomendé en la bibliografía, el cual muestra cómo es la relación de estos fenómenos termofluidodinámicos que ocurren en un motor de turborreactor. ¿Qué vemos aquí?
la admisión del aire, pasa por el compresor donde ocurre el proceso de compresión. Aumento de presión considerable, una disminución de velocidad no muy considerable, pero ocurre. Entonces, comparado con las otras cosas es mínima. Un aumento de temperatura no muy elevado, pero se pone caliente. O sea, pasa de una temperatura atmosférica tal vez hasta 90 grados y cosas elevadas por el estilo. Pasa a la cámara de combustión donde ocurre la combustión. La presión se mantiene más o menos constante, pero hay una breve disminución. La temperatura aumenta considerablemente, la de la flama es muy elevada, como se muestra en este segmento. La velocidad sigue disminuyendo parcialmente. A la salida de la cámara de combustión, la velocidad empieza a aumentar pasando por la turbina y la presión cae y la temperatura empieza a disminuir. La presión cae, no continuamente, pero sí continúa su caída hacia la expansión y la velocidad aumenta ya hacia la parte de la expulsión, mientras la temperatura se mantiene casi invariable. Cuando comparamos este diagrama con el diagrama de presión versus volumen, vemos claramente dónde encajan estas partes, estos fenómenos dentro del diagrama de presión versus volumen. Viendo claramente que en la sección 1.2 está la admisión-compresión, está acá, se ve claramente el aumento de presión, como se observa acá. Vemos en la combustión que la presión disminuye levemente, tal cual como se observa acá. Vemos en la parte de expansión-expulsión una caída violenta de la presión y un aumento del volumen, observándose acá. Y obviamente no podemos ver acá la parte del intercambio de calor donde se está expulsándose ese aumento de temperatura, porque es la parte abierta del ciclo. Espero les haya sido útil y gracias por su atención.